Gloria a Dios, aleluya. ¿Puede ocupar sus lugares, hermanos, en esta tarde? ¿Cómo está usted? Bendecido, aleluya. Pues le doy gracias a Dios por darme otra vez la oportunidad de compartir su palabra con cada uno de ustedes. Y este día quiero compartir un testimonio que viví y quiero que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, un texto muy conocido que nosotros lo usamos, lo decimos cuando tenemos alguna necesidad de protección. Salmo 91, versículo 1. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Hace 3 semanas aproximadamente, yo iba a recoger a mi hijo a la secundaria, por ahí de las 2 de la tarde, y tuve un accidente automovilístico. Un hombre dio vuelta muy rápido y me impacta en la polvera de mi camioneta. Él venía demasiado rápido, entonces al dar la vuelta, pues va y se estrella conmigo. Yo al momento del impacto, lo primero que dije, pues fue clamar a Dios. Me dije, Dios mío, ayúdame. Yo volteo, porque llevaba a mi hijo de 4 años, enseguida volteo a ver si al niño le había ocurrido algo. El niño, gracias a Dios, pues estaba bien, solamente pues me miró, ¿verdad? Pero yo no lo vi asustado, no lo vi alterado. Y yo volteo a ver al hombre, porque dio así de frente, ¿verdad? Y me empieza a hablar de una manera pues algo grosera y me empieza a decir, tú me vas a pagar, tú me vas a pagar. Y yo volteé, yo estaba segura que yo venía bien, venía a una velocidad tranquila, no manejo rápido. Y yo volteo y yo veo que vengo en mi carril, donde me corresponde. Y yo pues lo vuelvo a mirar y le digo, no, yo vengo bien. Usted es el que viene mal, mire, venía muy rápido. Y se me quedó mirando este hombre. Y de repente así me empieza a decir, yo le voy a pagar, yo le voy a pagar. Y yo, pues sí, usted me va a pagar, ¿verdad? Gracias. Déjeme pues hablarle a mi esposo, que él sea el que se arregle. Y yo le hablo a mi marido, ¿verdad? En ese momento y le digo, oye, pues me acaban de chocar la camioneta y esta persona pues ha dispuesto a pagarnos, ¿verdad? El golpe. Y ya mi esposo me dice, pues háblale a tu tío. Tengo un tío con el que nos llevamos muy bien y nos apoyamos. Háblale a tu tío y en lo que yo salgo de la fábrica, pues que él vaya y te ayude. Yo pues le hablo a la directora para decirle que había tenido un accidente y que si me hacía el favor de retener a mi niño, que me lo cuidara en lo que yo arreglaba esta situación. Y ella me dijo, sí, no se preocupe, señora, usted primero arregle este incidente. Y el momento que yo le hablo a mi tío, Dios tenía ya el control de todo. Él estaba como a unas 10 cuadras de donde había sido el choque. Y antes de que yo le marcara, él venía saliendo de una refaccionaria porque su troca estaba descompuesta. Donde él venía saliendo, va pasando un vecino suyo y le dice, ¿qué anda haciendo, vecino? ¿A dónde va? Y entra mi llamada. En ese instante entró mi llamada y mi tío lo puso en altavoz. Y yo pues escuchó a esta persona que yo le estaba diciendo que si me ayudaba, que había tenido un accidente, que me habían chocado. Y esta persona, este vecino, le dice, vamos, yo lo llevo. En el trayecto en el que mi tío viene hacia acá, ¿verdad? Pues yo ya me bajo y empiezo a platicar con este hombre. Este hombre estaba muy inquieto, no había una paz en él. Se movía de un lado hacia otro y me decía, lamentaba de que me hubiera chocado,
lamentaba pues lo que había ocurrido y me seguía diciendo, yo le voy a pagar, usted no se preocupe, yo le voy a pagar. Y me dice este hombre, yo vi algo en usted. Usted se comportó de diferente manera. Yo no la voy a dejar sola aquí. Yo voy a estar aquí. Yo le voy a pagar. Y siempre me decía que me iba a pagar, ¿verdad? Y le decía, sí. Le digo, pero tranquilícese, tranquilícese. Gracias a Dios. No nos pasó nada. Mire, mi hijo está bien. Usted está bien. Yo estoy bien. Gracias a Dios. Él tuvo cuidado de nosotros. Y él me empezó a decir, dice, es que usted usted no me conoce, usted no sabe por lo que yo estoy viviendo. Dice, yo estoy siendo perseguido, a mí me quieren matar. Dice, yo estoy huyendo, voy para allá, voy para acá. Dice, tengo temor, yo tengo miedo. Y yo le empecé a hablar de Cristo. Tuve esa compasión, fui conmovida al mirar a este hombre, cómo se dirigía de un lado hacia otro. Y yo le empiezo a decir que yo conozco a Jesucristo. Le digo, Él es el único que le puede dar esa paz que usted necesita. Usted lo necesita como Salvador. Él es el único que lo puede rescatar en estos momentos de esa situación por la cual él estaba pasando. Le digo, Él le puede dar una libertad. Él le puede dar una vida nueva donde usted pueda andar por las calles sin miedo, sin temor. Tan solo usted tiene que aceptar lo que entre en su corazón y que le empiece a hacer ese cambio en su vida. Él me miraba, me decía, no, yo tengo miedo, me quieren matar. Y él me seguía diciendo, yo pues lo único que hacía era lo que yo había aprendido, que yo tengo un Salvador, que yo tenía quien sacara por mí, ¿verdad? El que me respaldaba, el que me ayudaba en todo momento. Y en ese mismo momento yo le decía a este hombre que el golpe, porque él me decía, yo le voy a pagar. Le digo, mire, el golpe, le digo, con dinero se arregla. Le digo, y va a volver a funcionar la troca. Yo sé que Dios la va a hacer funcionar. Le digo, pero su vida vale más. Su vida vale más de lo que cuesta este golpe. Le digo, no se mortifique. Le digo, mire, mejor vamos a orar. Yo ahí en medio de la calle, ahí nos orillamos, ahí en la banqueta, y empecé a clamar a Dios, porque Él me decía, me volvió a decir, dice, es que usted se comportó diferente. Le digo, dice, yo no la voy a dejar sola. Yo le agradecí a este hombre, le dije, gracias. Gracias porque usted se detuvo, porque usted no huyó, a pesar de que su carro solamente se le cayó lo de enfrente, no, la defensa. Mi troca fue la que ya no se pudo mover, pero el carro de él sí, él movió su carro y él bien se pudo haber ido. Y yo le agradecía, le digo, yo le agradezco que usted haya hecho misericordia. Le digo, y fíjese, dice la Escritura, y lo dice Jesucristo, bienaventurado el que hace misericordia, porque Él va a alcanzar la misericordia. Le digo, yo en estos momentos, yo le voy a pedir a Dios que le dé esa misericordia que usted necesita. Le digo, porque usted ha hecho misericordia para conmigo, ha hecho la misericordia para la hija de Dios. En eso ya llega mi tío, ¿verdad? Antes de yo terminar la oración. Pero yo estaba con él y yo le hacía ver que cómo era tan valiosa su vida, pero él me decía, no, es que yo ayer estuve a punto de morir porque ya me iban a pescar. Y yo le decía, usted no tenga temor, le digo, fíjese que yo soy la hija de un rey. Le digo, y en estos momentos está todo guardado, todo, usted no puede ver nada, le digo, pero hay muchos ángeles que nos están guardando, usted está seguro aquí, no tema, no tenga miedo. Le digo, mire, está mi hijo, estoy yo, está usted, y Dios ha tenido misericordia para con los tres. Le digo, no tema. Ya llega mi tío y me empieza a decir, pues, ¿qué pasa, mi hija? Y le digo, pues, me pegó el joven. Dice, voy por tu esposo. Mi esposo estaba a 10 cuadras, él trabajaba, o sea, todo estaba muy cerca. Y dice mi tío, déjame, voy por Gabriel.
Ya en eso llega Gabriel, gracias a Dios, y se hace cargo de las cosas, solamente llega, me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, y él me miró tan bien que pues se fue con la persona, ¿verdad? A arreglar. Y cuando yo estaba ahí en ese momento, pues sola, porque pues como hombres, pues todos se fueron a ver el golpe. Y y yo empecé a notar que estaba en una paz. Tenía demasiada paz que yo no podía entender porque ni siquiera estaba llorando, ni siquiera estaba gritando, ni estaba temblando. Y yo me recordé de ese texto que siempre lo han dicho, que lo hemos leído, y quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Aleluya. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo estaba maravillada porque estaba experimentando esa paz. No podía yo entender por qué estaba yo tan tranquila. Yo no podía explicarme a mí misma cómo estaba teniendo un control. Porque pues en otros tiempos, ¿verdad? Pues ya capaz que me hubiera peleado con la persona, ¿verdad? Pero gracias al Señor hubo un cambio. Actué de diferente manera y estaba yo maravillada, pero por la paz que yo sentía, porque yo me sentía tan tranquila. En eso ya yo le hablo a mi discipuladora, mi hermana Araceli, y a mi hermana Carlita, y yo les empiezo a decir pues que me apoyaran en oración, ¿verdad? Pues yo ya le empecé a comentar lo que había pasado y que yo miraba que Dios ya tenía el control de todo. Y hermanos, yo sentí tan bonito porque no sé si usted ha visto las noticias y a veces que se pierde una persona, se extravía y sueltan la alerta Amber, ¿sí? Entonces, de allí yo sentí mi teléfono cómo empezaba, pim, pim, pim. Y yo decía, wow, se ha activado la alerta Ágape. Digo, porque yo sentía que estaban las oraciones de mis hermanas a todo lo que daba. Porque empezaba yo a escuchar el sonido, yo no lo miraba, pero yo sabía que eran ellas, yo sabía que era Dios que las había conmovido, las había motivado a orar por mí, ¿verdad? A que si yo me sentía segura, si yo me sentía resguardada, si había ángeles ahí, yo creo que ellas todavía mandaron otro ejército ahí mismo, ¿verdad? Yo me sentía tan protegida, tan en paz, y le daba gracias a Dios. Y mi esposo, cuando estaba ya con esta persona, porque pues nada más nos habíamos saludado, sin ponernos de acuerdo, mi esposo le empieza a decir lo mismo a este hombre, que Cristo era la respuesta para su vida, que él le tenía algo especial, que él podía cambiar su vida, de cómo él estaba, oró por él. Y yo ya cuando estábamos platicando, ¿verdad? Pues estábamos maravillados de lo de Dios. Y sabe, este hombre le pagó a mi esposo. Este hombre le dio el dinero de lo que más o menos se aproximaba, ¿verdad? El costo. Y pues ese era un agradecimiento, ¿verdad? Para con Dios. Y pues yo sentía que estaba todo controlado. Nos dan ya después un ray hacia mi casa, esta pareja que todavía permanecía ahí. Y yo les daba también el agradecimiento. Y oraba por ellos y les agradecía que hayan tenido esa ayuda que le dieron primeramente a mi tío de trasladarlo donde yo estaba y luego de nosotros que nos trasladaran a nuestro hogar, ¿verdad? Porque pues ya no teníamos en qué movernos. Y ya estando en la casa, mi esposo y yo, pues nos abrazamos. Y él empezó a orar y él agradecía a Dios y decía, yo te agradezco, Dios, Señor mío, porque guardaste la vida de mi hijo y de mi esposa. Y es un sentimiento tan bonito, ¿verdad? El estar él y yo y en comunión con Dios, agradeciéndole aún más, una vez más, el que Él nos haya protegido, el que Él tuviera todo el control.
Ya terminamos y dice, pues ahora voy a buscar la pieza para poder mover la troca de donde había quedado. Y en ese momento llega la directora de la escuela y me lleva a mi hijo hasta mi casa. Yo apenas iba a agarrar el teléfono para decirle, maestra, pues dígame dónde vive para ir a recoger a mi hijo. Y gracias al Señor me decían, aquí está su hijo, usted no tiene por qué preocuparse. Él mismo me guió, él me dijo, por aquí siempre da vuelta mi mamá y por aquí se va, y hasta le mostró en qué escuela estaba. Y yo estaba agradecida con Dios porque mi hijo pues a veces batalla él para recordar las cosas. Y yo decía, ay Señor, me sentía así como que bien privilegiada, ¿verdad? No estaba tomando yo en cuenta lo que había ocurrido, sino que yo me estaba fijando en la protección y el amor y el cuidado que Dios en ese momento estaba teniendo para conmigo. Yo me recuesto en la cama, ya al mirar que estaba mi hijo ahí, que no había algo de qué preocuparme, y volví a meditar en la paz, volví a meditar en esa paz que yo todavía sentía, que yo todavía estaba recostada. Es más, ni siquiera estaba pensando si mi esposo estaba batallando con la troca, si habrá de encontrar la pieza. No estaba pensando yo nada de eso. Y me recordé lo que dice aquí mismo el versículo 7. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y yo así me sentía, que Él los estaba guardando. Que yo no tenía de qué preocuparme, que ese pensamiento quizá, hay pensamientos que a uno la alteran, que se acuerda a uno y la alteran o le da tristeza o le vuelve a dar miedo. No, yo no recordaba nada y todavía estaba maravillada de la paz que yo sentía, porque yo nunca había experimentado esta paz que dice aquí. Y yo estaba contenta y agradecida con Dios. La troca, la camioneta, ¿verdad? Pues dura 3 días porque el choque fue un viernes y hasta el lunes mi esposo pudo llevarlo al taller. Y cuando él la lleva al taller y va y recoge la camioneta, Dios nos vuelve a dar otra, pues para mí otra sorpresa, porque le dice el mecánico, le dice, oiga, fue un golpe muy fuerte, fue demasiado fuerte que dobló el amortiguador. Dice, solamente un milagro ocurrió para que no fuera directo a la puerta, y en la puerta iba yo. Algo lo detuvo, algo lo desvió, que solamente la camioneta fue directamente el amortiguador. Y volvíamos otra vez mi esposo y yo a agradecerle a Dios, porque me había cuidado de una manera que todavía estamos maravillados, o sea, y pues yo lloraba porque le decía, ay, wow, me amas tanto, soy tan importante para ti, que me guardaste, no solo a mí, guardó a mi hijo, porque eso es lo que hace Dios, la bendición alcanza, la protección alcanza hasta los tuyos, hasta este hombre se fue doblemente bendecido porque yo lo bendije, mi esposo lo bendijo, y la misma palabra al momento de que él hizo misericordia para conmigo, yo creo en Dios, que Dios lo va a bendecir. Y era un propósito. Mi esposo y yo comentábamos, tú le hablaste de Cristo, yo le volví a hablar de Cristo. Yo sé que había un propósito en su vida y seguimos orando por este hombre. Y le dábamos gracias a Dios porque ahorita la camioneta, gracias a Dios, está bien. Es más, yo creo que está mejor porque luego pasábamos por un bachecito y yo le decía a Gabriel, hasta parece que traigo un vasijero. Y ahorita ya la muevo y ya, gracias a Dios, le digo, era el propósito de Dios que compusiera la camioneta, gloria al Señor. Pero yo le meditaba y yo le decía al Señor, ¿cómo nos cuidas? Y el Espíritu Santo me empezó a decir, de esta manera son protegidos los hijos del Altísimo. Y me hacía ver, cuando un presidente sale de su casa, el momento que abre la puerta, ya tiene unos guaruras a los lados, que lo van a guiar hasta el carro donde va. El carro está blindado y todavía dentro del carro hay seguridad. El chofer enfrente, o sea, dentro del carro aún hay seguridad.
Cuando empieza a avanzar el carro, donde va el presidente, enfrente va otro carro o una camioneta. Y detrás va otro. Y por el aire va otro. Dice, así fuiste guardada y así son guardados todos los hijos del Altísimo. Y yo así me sentía, y yo le decía, pues, ahí entre broma, le digo, no, pues yo me sentía la gaviota. Entonces, andaba yo tan protegida que pues gloria al Señor, yo le decía, gracias Señor, gracias por esa seguridad. Entonces dice su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? ¿Qué es estar bajo el abrigo del Altísimo? Y es estar en el lugar secreto de Dios, es estar en la intimidad, es estar en comunión con Dios. El habitar es vivir en Él. Y así yo le puse mi tema, porque ahorita pues ya entramos a la Escritura, viviendo en su presencia. Dios quiere que nosotros vivamos en su presencia, no que seamos una visita, no que lo visitemos cada semana, cada 3 días, sino que vivamos en Él, que sea algo diario, que sea por la mañana, por la noche, que habitemos en su presencia. Es como cuando usted lo invitan a una cena. Usted va de visita y usted tiene derecho a tomar todo lo que ponen en la mesa. La comida, ensaladas, postres, alguna bebida. Pero si usted quiere ir a tomar algo de la alacena o del refrigerador, no le es permitido, porque es visita. Sin embargo, los que viven en esa casa, ellos tienen el derecho de ir a agarrar. Si ellos desean, pueden ir a tomar más, abrir esa alacena, abrir ese refrigerador y pueden tomarlo, porque ellos viven ahí. Aleluya. Aunque a veces seamos familia, igual no se puede, porque nos limitan, ¿verdad? De que, bueno, está bien, eres mi prima, pero debes de tener educación, ¿verdad? No debes andar agarrando las cosas que no son tuyas. Y así mismo, hermanos, cuando usted invita a una persona a su casa, la persona no va y se acuesta a su casa, no va y toma sus zapatos, no va y se pone su ropa, no va y toma su carro, porque es visita. Los que tienen el derecho de tomar tales cosas son los que viven ahí, son los que habitan ahí. Y Dios nos exhorta a habitar en su presencia, que ya no seamos más esa visita, sino que vivamos en Él, que confiemos en Él en todo momento. Aleluya. Se trata de vivir en Él y no de visitarlo cada vez que nosotros queramos o cada vez que alguien lo invita. Bueno, pues vamos, bueno, pues voy. Pero hasta ahí no hay ningún compromiso. Sin embargo, los que habitan en una casa también adquieren un compromiso, porque también hay reglas dentro de la casa. Hay alimento, hay vestidura, hay tantas cosas que nosotros podemos tomar. Morar bajo la sombra del Omnipotente. Es morar o es estar bajo la sombra de Dios, del Todopoderoso, del que todo lo puede. Me recordaba el Espíritu Santo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que una nube los cubría con la sombra. Y vamos a ver ese versículo. Está en Éxodo, hay varios, pero en Éxodo capítulo 13, Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Aleluya. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice así su palabra. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Y el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego.
Si Dios estaba en esa nube, significa que nunca se apartó de ellos, ni de día ni de noche. Dios siempre tiene el cuidado, estar bajo su sombra, es estar en la sombra de Dios. Es estar como aquí en no sé cómo se llama, pero hay una sombra. Así da la sombra a Dios, así nos da esa sombra a nuestro Señor. Y fíjese lo que dice en Éxodo 14, ahí más adelantito, 14:24. Fíjese lo que hace también con nuestros enemigos. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó el campamento de los egipcios. Los confundió, hermanos. ¿Quién estaba en esa nube? Era Dios. Dios mira también a nuestros enemigos, pero Él nos libra. Él libró al pueblo de Israel. Él también nos libra a nosotros porque somos sus hijos, porque somos hijos del Altísimo. Y si nosotros moramos, si nosotros vivimos en Él, Él nos va a guardar. Y si usted empieza a leer el Salmo 91, todo lo demás, que Él te librará del lazo del cazador, con tus plumas te va a cubrir, son puras promesas. Es promesa tras promesa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vivir. Vivir bajo el abrigo, vivir bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede. Yo me quedaba maravillada y le decía a mi esposo, qué importante es vivir, porque si no estuviésemos viviendo conforme a lo que nos está diciendo nuestro Señor, yo creo que nosotros no hubiéramos sido librados. Creo que a lo mejor no hubiera sido cuidada y resguardada de tal manera que no estábamos preocupados, mi esposo y yo. Yo estaba en esa paz, en esa tranquilidad y me gozaba en el Señor porque solamente Él puede dar esa paz, solamente Él puede dar esa tranquilidad. Y fíjese bien qué tan importante es vivir bajo la sombra de Dios. Y me acordaba de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos, estoy por terminar, al libro de Hechos 1:9. El libro de Hechos 1:9 dice así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo. Pero fíjese, y le recibió una nube. Y ahora entendía que en esa nube estaba Dios. Estaba en Él. Y si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versículo 27. Dice así su palabra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Gloria al Señor, porque esa nube, esa sombra, tiene poder y tiene gran gloria, porque ahí es donde mora Dios. Y me maravillaba con esto, porque Él se fue en una nube, pero Él va a venir en una nube. Vamos a ponernos de pie en lo que nuestros hermanos de alabanza suben.